Pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí con Beatriz Arias Gago. Ella ha sido directiva de telecomunicaciones durante muchos años, una mujer en tecnología y que ahora además está descubriendo una nueva faceta, que es su faceta de coach y además de escritora. Y nos va a hablar de un nuevo libro que acaba de salir, está como recién salido del horno, como quien dice, que es Síndrome de la impostora, liderando en femenino. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Pues muy bien, deseando charlar contigo. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge la idea de escribir el libro? Y porque tú empezaste a trabajar en todo esto del síndrome del impostor, desde hace mucho tiempo llevas recabando información, dando charlas, conferencias y demás. O sea que no es que de pronto hayas dicho voy a escribir este libro sobre el síndrome del impostor, sino que llevas mucho tiempo trabajando muy específicamente en este problema, ¿no? Pues fíjate, como casi todo lo bonito de la vida surgió sin proponérmelo. En el año 2019, estaba justo antes de la pandemia, pues fui una de las ejecutivas dentro de mi empresa afortunadas en recibir una asignación para un programa para ejecutivas global. Dentro de la empresa éramos 30 de todas partes, de todos los países. Y aquello fue para mí, como dicen, un eye-opener, ¿no? Me abrió mucho, hice muchos clics, empezando porque no se trataba de la clásica formación pensando en el desarrollo del talento femenino, de mentorización, del tú puedes, que de esto también hablo en el libro, sino mucho más allá, el darte cuenta de qué cosas estaban a tu alrededor que podían estar bloqueándote, limitándote o influyéndote en no visibilizar tu talento. Y casualidad o no, el término síndrome del impostor se acababa de cruzar en mi camino. Mi faceta de coach ya la había descubierto en el año 2012, desde entonces que me certifiqué y estuve durante un tiempo también ejerciendo dentro de mi propia empresa que cofundé con otra socia. Ya había ido entrenando, ¿no? Esa mirada más profesional, desde el mundo del coaching. Cuando se cruza, como digo, en el 2019 este término, propongo a la directora de recursos humanos en diversidad e inclusión a nivel global de la empresa que incluya este aspecto, ¿no? Del síndrome de la impostora en las siguientes convocatorias de formación para este nivel de ejecutivas, porque a mí me había resonado y creía que era algo que podía ayudar. Y mi sorpresa fue que a los, no sé, 2, 3 pocos meses, ella misma me convoca para proponerme que sea yo quien hable de ello en la siguiente edición de este programa ejecutivo, ¿no? Y bueno, yo preparé una charla de unos 20 minutos, ahora ya hablo de ello con mucha soltura, pero en aquel momento supuso pues digerir muchas cosas, el ser capaz de abrir esa vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad del líder existe y cuanto más alto, más expuesto, más cuesta hablar de esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces supuso ya de por sí un trabajo casi terapéutico el decidirme a preparar aquella charlita, y de aquella surgió otra. Me pidió alguien de las asistentes que replicara aquella charla en otro de sus foros, de su grupo o de su división, o en otro programa de talento femenino, de desarrollo de talento. Y de una fue saliendo otra. Yo siempre que acababa una charla pensaba, bueno, esto no es mi trabajo, esto pues es la última que doy y ya está. Y la sorpresa era que venía otra petición y otra. De esto han pasado ya 3 años. Esta charla ya la he dado como, bueno, no he contado las veces, pero desde luego a más de 300 personas, 300 mujeres sobre todo, pero ya no solo foros de mujeres, sino también mixtos. Y hubo un momento en el que una buena amiga me dijo, oye, ya que estás hablando de ello, ¿por qué no lo dejas por escrito? Necesitamos que se hable de esto, necesitamos que esto llegue a más mujeres. Y si quieres ahora hablamos de por qué a las mujeres, ¿no? Y de repente mi primera idea fue, voy a escribir todo lo que he contado,
lo convierto en un documento PDF y se lo envío a todas las que me han escuchado y ya está. Pero cuando me puse ante el papel en blanco y empezó el proceso creativo, empezaron a aparecer otras dimensiones. El libro está escrito en primera persona, es un libro vivencial y eso es lo que lo hace especial. Porque entre otras cosas, cuando empecé a documentarme más para preparar las charlas, me di cuenta de que no había apenas testimonios, voces que hablasen en primera persona y sobre todo voces, como yo digo, terrenales, ¿no? Parte de la bibliografía que utilicé está también en esa parte, por ejemplo, el libro de Michelle Obama o el Lean In de Sheryl Sandberg, la anterior CEO de Facebook, ahora Meta. Pero claro, sin llegar a ser ese nivel del Olimpo, como digo yo, todos los niveles intermedios de management que hay, en todos y cada uno de esos niveles que hay brillantísimas profesionales, ¿qué está pasando, ¿no? Nadie habla de esto. Y por eso me decidí a escribirlo en primera persona, salieron otros aspectos que he ido recogiendo, entonces toco muchas dimensiones y de ahí salió el libro. Cuéntanos un poco, ¿qué es realmente el síndrome del impostor? Mira, el síndrome del impostor, en realidad deberíamos denominarlo síndrome de la impostora de inicio, porque se acuñó en el año 78-79 por parte de dos psicólogas llamadas Suzanne Imes y Pauline Clance, que reunieron a una amplia muestra de mujeres de altas capacidades, mujeres con éxitos, logros sobradamente demostrados, y les hicieron un seguimiento durante unos 5 años. Durante ese tiempo constataron cómo ninguna de ellas tenía un sentido de éxito cuando conseguían los logros que eran más que demostrados, ¿no? Ellas lo definieron como una duda o incluso descrédito continuado, constante de los propios logros, de manera que cualquier éxito siempre es achacado por defecto a circunstancias externas, tuve suerte, simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado, o he tenido ayuda, como, bueno, en realidad el mérito es de mi equipo, que es el que sabe hacer y el que lo ha hecho, el que tiene el conocimiento técnico, o, en fin, me han ayudado o he tenido contactos que han hablado de mí, o incluso yo era la menos mala de las opciones, en realidad es que... Entonces, toda esta jerga interna que dice esa voz interior, de manera inconsciente, la mayoría de las veces, hace o puede llegar a bloquear cualquier intento de sentirse realizada, de abordar un reto mayor, de hacerse visible. Y eso es la gran pérdida y el mensaje que yo también quería trasladar. Esto no va solo de, bueno, puede ser un problema individual de la persona que lo padece, en este caso de esa mujer que lo puede padecer, pero sobre todo a nivel profesional es un gran problema para las empresas. Es un silenciador del talento. Estás perdiendo talento. Y es algo que nos atañe a todos. ¿Y por qué dices que tiene que acuñarse desde el principio como síndrome de la impostora y no del impostor? Los hombres también lo padecen. Totalmente. El síndrome de la impostora, puesto que se acuñó en inglés, the impostor phenomenon o syndrome, el inglés no tiene género en este sentido, pero el origen parte de una muestra de mujeres profesionales sobradamente capacitadas, ¿no? De ahí el comentario. Pero efectivamente los expertos dicen que no es específico de género, cualquier persona, hombre, mujer, cualquier persona puede padecerlo en cualquier momento de su vida. De hecho, es incluso es natural y yo me atrevo a decir hasta sano que lo padezcamos pues cada vez que nos enfrentamos a algo nuevo, ¿no? Un reto nuevo, algo que supone ponernos a prueba en una capacidad nuestra que aún no hemos demostrado del todo, no sabemos a ese nivel de intensidad, seré capaz, podré, no podré. Estas dudas son normales y nos mantienen alerta, nos hacen prepararnos,
Por eso digo que es incluso saludable, ¿no? Los expertos lo denominan síndrome porque lo que ya no es saludable es cuando se convierte en un pensamiento continuo, recurrente, hasta el punto de que llega a producir sentimiento de ansiedad. ¿Por qué? Porque suele ir acompañado de un alto grado de perfeccionismo. Si no estoy segura o seguro de saber todo lo que creo que debería saber para abordar este proyecto, hacer esta presentación, en fin, depende del tipo de reto del que hablemos. Si yo no lo estoy, entonces los demás se van a dar cuenta. Para que no se den cuenta voy a trabajar el 300% para preparármelo. De manera que acaban invirtiendo en ese nivel de exigencia, un tiempo y un esfuerzo muy desproporcionado respecto a lo que sería necesario. Eso conlleva ansiedad, agotamiento, burnout e incluso otro efecto colateral es evitar las situaciones de exposición donde se pueda dar esa situación en la que se den cuenta de que no sé lo que debería saber. ¿Y si me hacen una pregunta a la que no sé responder? Y esto puede ser desde no voy a pasar por ahí por este pasillo porque estoy viendo que viene el vicepresidente, no vaya a ser que me vea y me pregunte algo y no sepa qué responder. Con lo cual mejor me invisibilizo y me voy por otro pasillo, ¿no? ¿Tú has sentido alguna vez este feeling del síndrome del impostor? ¿Te has sentido alguna vez impostora en algún lugar? Es un sentimiento muy sutil. Es difícil darse cuenta hasta qué punto, en el momento, en la situación en concreto, lo puedes estar sufriendo. Y digo sufriendo en el sentido de que puede estar haciendo que te autolimites. Claro que lo he sentido en más de una ocasión, ¿no? Ocasión en las que, como digo, cuando hablo de mis experiencias, he pasado mucho tiempo intentando demostrar que tenía tanto mérito como cualquiera de los que estaba sentado a la mesa de decisión conmigo también, de mis compañeros, de mis colegas, de otros directivos, intentando demostrar que tenía tanto mérito como ellos, siendo siempre la única mujer. Y esa es una dimensión que también importa. ¿Por qué? Porque los expertos también dicen que, siendo no específico de género, por un lado, las mujeres tendemos a padecerlo con mayor frecuencia, en mayor cantidad, en mayor volumen, a más mujeres que a hombres, y con mayor intensidad, con, como digo, las consecuencias de invisibilización del talento que esto tiene, ¿no? Y también, algo en lo que se ponen de acuerdo los expertos es en decir que, en general, las minorías, cuando hay un grupo, un individuo infrarrepresentado dentro de un colectivo más grande, tiene muchas más probabilidades de padecer este sentir, ¿no? Es importante acuñar, no es ningún trastorno, los psicólogos lo dicen bien claro, síndrome del impostor o de la impostora, no es ningún trastorno psicológico. Lo que sí puede conllevar a otro tipo de emociones, como hablaba antes, como la ansiedad. Beatriz, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en el libro Síndrome de la impostora? Lo que hay en el libro es compartir una experiencia, un aprendizaje personal, por eso está escrito en primera persona, vivencial, pero no hablo solo yo, hay otros testimonios de otras brillantes profesionales que han sido lo suficientemente generosas para aportarlo también. Hay una reflexión, hay una invitación a la reflexión y sobre todo al despertar de la consciencia. Para mí la palabra clave, siempre que imparto la charla sobre este tema, es cuando salgáis por la puerta, lo que me gustaría es que os llevéis conciencia, porque ese es el primer paso, ¿no? A partir de ahí empiezas a actuar de una manera muy diferente. Y hay en el libro también muchas dimensiones que rodean a este aspecto, a este concepto, ¿no?, del síndrome de la impostora. El hecho de que en el título esté entre interrogantes es totalmente intencionado,
hay mucho más que está fuera que en tu cabeza. No todo está en tu cabeza. Es el mensaje, uno de los mensajes principales con el que quiero que la lectora, sobre todo, pero también el lector, salga cuando acabe el libro. De hecho, hace un momento nos estabas diciendo que realmente el síndrome de la impostora no son solo cosas que están en mi cabeza. Puede ser que la cultura de la empresa tenga determinadas características que me hacen sentir así, o puede ser que mi jefe o mi jefa está actuando de determinada forma, o mi equipo, ¿no? Que muchas veces también esto es importante para darnos cuenta de cuáles son las cosas que me están afectando para poder tomar medidas, ¿no? Pero no solamente está todo en nuestra cabeza. Este punto me parece muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Absolutamente, y por eso quería en el libro mostrar traducir, digamos, trasladar ese concepto teórico en la vida cotidiana, en lo práctico. Luego, ¿cómo se vislumbra esto? ¿Cómo sé qué me está pasando, ¿no? Ejemplos muy típicos son pues en las reuniones. De hecho, hay estudios que ya han documentado a las mujeres se les tiende a interrumpir más veces que a los hombres en las reuniones. Bueno, esto desde el punto de vista de ese sesgo de género, ¿no? Pero sin entrar en el sesgo ahora, esos comportamientos que hacen que cuando uno de los participantes es interrumpido por otro y inmediatamente le roba la palabra y el espacio, es fundamental que haya alguien dentro de ese mismo grupo que le devuelva la palabra a aquel otro, ¿no? Es decir, cuando haya acabado de hablar la persona que ha interrumpido o no, dependiendo de un poco de los códigos de conducta de la empresa, de la organización, pero sí el asegurarme que la persona interrumpida vuelve a tener su espacio. A mí me gustaría escuchar o acabar de escuchar a fulano o fulana, porque lo que ha empezado a decir sonaba interesante. ¿Puedes, por favor, continuar? Es una manera de colaborar a que esa persona no se sienta excluida, se sienta otra vez con el espacio para visibilizarse y todos colaboramos. Y realmente yo creo que ahí hay una palabra que me parece que se aplica no solamente en entornos, como dices, muy masculinizados, donde a lo mejor la mujer es el bicho raro, ¿no? Sino también, por ejemplo, para la gente más joven, cuando está en un entorno con gente que es mucho mayor, que es la condescendencia, que es cuando te están tratando con condescendencia, paternalismo, y realmente eso no aporta nada a los equipos, con lo cual es un comportamiento que idealmente el líder de la reunión o el líder del equipo puede estar teniendo en cuenta eso que está pasando para poder corregirlo e intentar ayudar a que, bueno, pues otros talentos surjan, pero realmente lo puede hacer cualquiera, incluyéndose a uno mismo, ¿no? Efectivamente. Aquí yo apelo a la responsabilidad individual que tenemos cada uno y cada una. Todos tenemos responsabilidad en que esto no ocurra, en que nadie se sienta excluido. Siempre digo, el lenguaje genera realidad. Mi responsabilidad está, por ejemplo, en las palabras que elijo para describir a otro compañero, otra compañera, o efectivamente a relacionarme con cierta condescendencia o no. Es otro sesgo también el de la edad, otro sesgo inconsciente, y suele pasar en los dos sentidos, hacia el más joven o el más considero más junior, y también al revés, ese edadismo, ¿no? Que hace que de por hecho que cierta persona o cierto empleado a partir de cierta edad ya no va a estar con las mismas ganas, no va a tener la misma capacidad o agilidad. Bueno, ¿qué tal si se lo pregunto? ¿Qué tal si mantenemos esa conversación más transparente, ¿no? Y esto, como digo, nos involucra a todos. No es cuestión de que el líder o los líderes de la empresa sean los que actúen nada más, no. Ellos sí tienen que actuar como role model, ¿no? Porque la cultura empieza desde ahí y empieza a permear en cascada. Pero los demás tenemos cada uno que coger nuestro trocito de responsabilidad. Por eso hablo de la formación constante, para tener eso, esa conciencia en que los sesgos estarán y estarán porque somos seres humanos. La solución está en que pongamos la voluntad y la intención, una vez puesta la conciencia, en que esto no nos limite y crear ambientes mucho más inclusivos.
¿Nos puedes dar unas cuantas pautas fundamentales, que yo creo que la primera ya nos la has dado, ¿no? Que es el tomar conciencia de que esto me puede estar pasando, estoy exagerando, realmente valgo para este puesto y estoy poniéndome en duda de manera constante? Tener esa conciencia es fundamental, pero ¿nos podrías dar como unos bullets importantes que tenemos que tener en cuenta, sin hacernos mucho spoiler, porque queremos leernos el libro, de cómo podemos empezar a trabajar para evitar seguir enredadas en este proceso? Pues mira, el primero, como he dicho, es el date cuenta. Y el date cuenta significa qué te está diciendo esa voz interior en ese momento. Cuando yo me siento incómoda, bien sea porque estoy sintiendo miedo, duda, no sé si debo hablar o no debo hablar, en el momento que te estás sintiendo incómoda, date cuenta de qué es esa sensación. Y sobre todo, y por eso quise ilustrar una serie de situaciones cotidianas que yo he vivido, y como las he vivido yo, las han vivido muchísimas otras mujeres profesionales. Date cuenta en ese momento, cuando lo estás viviendo, qué está alimentando en ese momento ese temor, duda acerca de ti, ese autocuestionamiento, ¿no?, de tus capacidades. ¿Qué lo está alimentando? ¿Qué o quién o quiénes? Y es que hago también mucho hincapié aquí en los sesgos inconscientes. Los sesgos inconscientes son creencias que nos formamos simplemente por el hecho de tener un cerebro y necesitar funcionar, manejarnos en este mundo, ¿no? La palabra clave es inconsciente. Por eso siempre pongo el punto de estrés en consciencia. Como es inconsciente, automáticamente mi cerebro formula juicios de valor que me ayudan a moverme, a decidir si me relaciono o no, si hablo o no, actúo o no. Esto lo hacemos continuamente los seres humanos. Estos sesgos son, por tanto, algo aprendido, y me atrevo a decir aprendido con H intercalada también. Entonces, ese tercer bullet point, esa tercera pauta es: date cuenta de que ese sesgo inconsciente puede estar ahí, puede ser tuyo, propio, o puede ser ajeno. ¿Cuál es el mensaje que estás recibiendo en ese momento? Porque quizá el mensaje sutil, en el momento está ese sesgo en el ambiente que te está invitando a pensar: tú no deberías estar aquí. Esto es para, en este caso puede ser hombres, ¿no? Esto se da sobre todo en entornos profesionales, en entornos profesionales muy masculinizados, donde la mujer tiende a ser la única, ¿no?, como digo, el animal exótico de la tienda. En ese tipo de situaciones, repito, de manera inconsciente, porque la mayoría de las veces no es ni siquiera intencionado, puede estar ese sesgo, ese estereotipo en el ambiente, haciéndote sentir la extraña, la impostora. Entonces son estas tres pautas principalmente. Toma conciencia de cuándo te pasa ese sentir. Date cuenta de qué o quién lo está alimentando en ese momento. Son tus creencias, o en ese momento pueden ser las de fuera, las de los demás, y actuar en consecuencia. Y mi mensaje es muy, muy claro aquí. Esto no va de sentirme víctima del mundo contra mí o de una guerra de género o de sexo, en absoluto, en absoluto. Esto va sobre todo de: toma las riendas de la parte que a ti te toca, trabájalo, actúa respecto a ello, pero sobre todo no va de, como digo, de el mundo contra mí. Y segundo, todos los agentes que intervenimos en este fenómeno, en este caso las empresas, las organizaciones son agentes indiscutibles del cambio, y además en la era de cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Hay muchísimo impacto en cuanto a cómo nos relacionamos, desde dónde y demás, que también viene dado por la cultura dentro de la empresa, que es el mayor grupo social en el que los adultos nos movemos, ¿no?
Bueno, pues desde las empresas fomentar este tipo de cultura mucho más inclusiva, poniendo conciencia en esos sesgos inconscientes para eliminarlos, hacen falta y pueden ayudar a que este fenómeno no nos limite a todos, porque perdemos todos. Beatriz, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro se puede conseguir en tu librería de confianza, tanto en las grandes como Amazon, la Casa del Libro o Fnac, como cualquier librería pequeña. A mí me gusta ayudar al pequeño comercio a través de todostuslibros.com o plataformas similares. Lo puedes encargar y creo que en 48 horas máximo está disponible. Pues Beatriz Arias Gago, autora de Síndrome de la impostora, liderando en femenino. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí y nada, esperamos avanzar un poquito más y que todos intentemos ser menos impostores y menos impostoras, porque yo creo que tenemos la capacidad y nos lo tenemos que creer. Absolutamente. Ha sido un placer. Muchas gracias.